Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Buenos días. Ya se ha llegado la hora de dar inicio al servicio de adoración a nuestro Dios y vamos a entonar una alabanza antes de dar inicio. (106), por favor. Número 106, 106. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Amén. Vamos a ir en palabras de oración y posteriormente seguiremos alabando el nombre de nuestro Dios y entraremos a la meditación de la palabra también. Vamos a orar. Altísimo Señor y Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en él ha criado, venimos ante su trono de gracia agradecidos por esta nueva oportunidad de poder estar reunidos en la casa suya de adoración. Y venimos, Padre, en gratitud por tanta bondad, por su misericordia, por su amor, y especialmente, Padre, por tanta bendición que usted ha derramado sobre cada uno de nosotros sin haberla merecido. Ahora queremos que usted se manifieste en este día, que usted sea ensalzado, que usted sea glorificado y que toda la honra y la gloria sea siempre para usted. Queremos pedirle, Padre, que bendiga este servicio que estaremos llevando a cabo en tu nombre, que al meditar en tu palabra, Señor, nos dé palabras fáciles, palabras sencillas, de las cuales usted quiere que hablemos, y que esas palabras, Señor, las podamos guardar en lo más profundo de nuestros corazones y en nuestras mentes, pero principalmente que las podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Reciba estas alabanzas que estaremos entonando, recíbalas como una ofrenda grata delante de su trono, y que así, bendito Padre, siempre nos siga estando con nosotros, siga ayudando. Te lo suplicamos y te damos gracias por todo. Y en especial te pedimos que bendiga a aquellos hermanos, a aquellos amigos, a aquellos familia
que tal vez aún han de venir en camino, que usted apresure sus pasos, pero sobre todo que los traiga con bienestar para gozarnos de esta fiesta espiritual. En Jesucristo oramos. Amén. Vamos entonces, hermanos, a alabar el nombre de nuestro Dios. Y los invito a que abramos el himnario en el canto número 208, por favor. Himno número 208. La bandera de la cruz. 208. Si lo tenemos, vamos a entonarlo. Cuál perdón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de Jesús. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos dio su paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será, aleluya a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Amén. Vamos a entonar otra alabanza más y después entraremos a lo que es la meditación de la palabra de nuestro Dios. 245, por favor. 245. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba en su oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar.
a Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Vamos ahora, hermanos, a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que estamos estudiando fundamentos bíblicos y estamos hablando, hermanos, en estas últimas 2 semanas hemos estado hablando concerniente a una pregunta de suma importancia. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Todos nosotros tal vez hemos pasado y nos hemos hecho esa pregunta y aún, hermanos, debemos de seguirnos preguntando la misma pregunta, hermanos. ¿Qué debo de hacer todavía para seguir siendo salvo? Porque se ha oído por ahí, hermanos, que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Se ha dicho, hermanos, que que la salvación no se puede perder, pero la Biblia nos enseña que sí se puede perder la salvación. ¿Sí? En el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 3, nos enseña ahí claramente, hermanos, con otra pregunta. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, de acuerdo a este versículo de Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿se puede perder la salvación? ¿Sí o no? De acuerdo a este pasaje bíblico, sí se puede perder la salvación, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? A lo que yo estoy siguiendo, a lo que yo quiero, ¿verdad? Pero principalmente si usted quiere la salvación o no, porque la salvación, hermanos, es individual, no es en grupo, no es en familia, ¿verdad? Hay ocasiones que denominaciones te dicen, ¿sabes qué? Acepta al Señor Jesús, ¿verdad? Y bautízate, pero no te lo dice, ¿verdad? Bíblicamente, sino te hace para que formes parte del grupo, la organización de esa denominación. Y la Biblia nos dice que el que quiera ser salvo tiene que cumplir de acuerdo a los requisitos que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando relacionado a qué debo de hacer salvo. Estamos en la segunda hojita, hermanos. Si traen sus hojitas, ¿verdad? Saquen sus hojitas que les había compartido con ustedes. Y si no, atrásito está la mesa y ahí hay también hojitas también, hermanos. Ahí atrásito de la mesa. Son 2 hojitas nomás. Son 2 hojitas. Y estamos en la segunda hoja, ¿verdad? Y los que estuvieron con nosotros la semana pasada, y si tienen sus apuntes, les invito también a que saquen sus apuntes, ¿verdad? Para continuar con nuestra lección. Entonces, la semana pasada, hermanos, habíamos visto esa primera pregunta que dice, ¿qué has hecho? ¿Has hecho estas cosas? ¿Verdad? Y estamos mencionando una por una. Habíamos mencionado la primera, que es ser enseñados por Dios a través de su palabra, pero también debemos de ¿qué? Escuchar su palabra. No la palabra que vaya a decir el predicador, no la palabra que vaya a decir un hermano.
sino que sea directamente de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la número uno, hermano. ¿Ha hecho usted o ha escuchado usted la palabra de Dios, la cual es enseñada por nuestro Dios mismo? Si es así, gloria a Dios por ello. ¿Ok? Número 2, hermanos. ¿Qué dijimos que era la número 2? Porque creo que hasta ahí nos habíamos quedado. Creer que Cristo es el Hijo de Dios y Él tiene el poder. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él tiene el poder para salvarle. Para salvarle. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí habíamos quedado. Ahora la número 3. La número 3. Y lo voy a estar diciendo, hermanos, porque por cuestión de que otras denominaciones dicen solamente tienes que creer y ya eres salvo. ¿Ok? Pero la número 3, hermanos, es el arrepentimiento. Si quiere escribirle ahí en la número 3, ¿verdad? Y preguntarse, usted se ha arrepentido. Pero pregúntese personalmente, ¿de qué es lo que yo me tengo que arrepentir? ¿De qué es lo que yo tengo que arrepentirme? ¿Sí? Y nos podemos preguntar, hermanos, pues, yo no le he faltado a nadie. Yo soy una persona buena. Yo he ayudado a la gente. ¿Sí? Tal vez todo eso lo ha conseguido usted. Pero ¿qué hay del pecado? Acuérdense que el pecado, hermanos, significa, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, es una infracción a la ley de Dios. De acuerdo a la primera carta a Juan, en el capítulo 5. ¿Sí? Dice que el pecado es infringir la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir? De mis pecados. El arrepentimiento, hermanos. Es el número 3. Y vayamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 30. El libro de los Hechos. Capítulo 17. ¿Qué dice aquí, hermano? ¿Qué dice aquí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Fíjense, hermanos, no está diciendo aquí el pasaje bíblico, hermanos, que solamente unas cuantas personas. No dice solamente, hermanos, ciertas personas, sino cuando dice aquí, hermanos, que ahora manda a todos los hombres. No quiere decir solamente a los varones. Cuando está hablando de todos los hombres, se está refiriendo, hermanos, a la humanidad, al ser humano, aquel que Dios creó. Ahora, Dios está pidiendo a todos ellos, a todos nosotros, que nos arrepintamos. Porque si no nos arrepentemos, hermanos, entonces vamos a morir en nuestros pecados, hermanos. En nuestros pecados. Por eso, Dios está diciendo aquí, hermanos. Hechos capítulo 14, versículo 16. Hechos capítulo 14,
y versículo 16. Dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Ok, fíjense, hermanos. Primeramente dice aquí, que Él había permitido a toda la humanidad que pudieran andar de acuerdo a sus propios caminos. ¿Sí? Pero Salomón, hermanos, en el libro de los Proverbios, nos enseña que el camino del hombre puede ser camino de ¿qué? De perdición, puede ser camino de muerte, hermanos. ¿Sí? Porque los caminos de Dios son diferentes que los caminos del hombre. Y muchas veces el hombre quiere andar de acuerdo a su andar, en su propio caminar. Pero aquí las Escrituras dice, comparándola ahora con Hechos capítulo 17, versículo 30, ahora dice, hermanos, que se debe de arrepentir. ¿Pero cómo, hermanos? ¿Por qué acá en Hechos 14, 16 dice que está dejando al hombre que ande de acuerdo a su camino? Pero ahora acá en Hechos capítulo 17, versículo 30, nos dice que debemos de ¿qué? De arrepentirnos. ¿Por qué? Entonces, vayamos al libro de los Romanos capítulo 3, versículo 23. Alguien que lo lea ahí, hermanos, por favor. ¿Romanos qué? 3:23 y 6:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ok, dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, el pecado nos va a hacer separarnos de Dios. ¿Sí? Y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Versículo 23 del capítulo 6. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 6:23, hermano, estaba en el 7:23. 6:23. Sí. I'm sorry. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Entonces dice ahora Pablo, hermanos, cuando está escribiendo esta carta a la iglesia de Roma, dice, porque la paga del pecado. Entonces, si nosotros no nos arrepentimos de nuestras acciones, de nuestros pecados, entonces, ¿qué es lo que merecemos nosotros? Una muerte. Y el mismo pecado, hermanos, nos va a llevar hasta una muerte física y nos va a llevar a una muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron, dice aquí la escritura en 3:23. Pero ahora dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si seguimos en pecado y no nos arrepentimos, vamos a morir. Pero fíjense lo que dice, mas la dádiva de Dios, todos aquellos que se han arrepentido, todos aquellos que han venido al conocimiento de la verdad, todos aquellos que han creído en Jesucristo y todos aquellos que se han mantenido fieles al Señor, entonces nos dice, hermanos, que nos espera vida eterna. Yo creo que usted y yo deseamos la vida eterna, ¿no? Sí, yo la deseo, hermano, la anhelo fervientemente. Pero para poderla yo obtener la vida eterna, tengo que mantenerme aún en el camino del Señor, no en el propio caminar, hermanos. Tengo que, si he estado pecando, hermanos, tengo que arrepentirme. Tengo que pedirle perdón a Dios de mis actos. Y que tenga misericordia de mí. Y luego tengo que empezar a hacer frutos de arrepentimiento también. Pero aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, hermanos, porque esta es la pregunta para ellos y es fundamental. ¿Qué debo de hacer para ser salvo?
arrepiéntase de todos sus pecados. ¿Quedó claro hasta ahí, hermanos? Número 3. ¿Sí? ¿No? ¿Maybe? Tal vez. Como diría Capulín, hermanos, no lo sé, puede ser a lo mejor, quién sabe, tal vez. Y decía unas palabras, ¿verdad? Para decir, pues, quién sabe, ¿verdad? Pero yo creo que más claro no se puede, ¿verdad? Ahora, la cuarta cosa que uno tiene que hacer para ser salvo se encuentra en el libro de los Romanos capítulo 10. Denle unas cuantas hojitas nomás a su Biblia. Versículo 9 y versículo 10, pero nos vamos a enfocar en el versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok, entonces fíjense, hermanos, primeramente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, fíjense, no solamente te dice confesar, pero también te está diciendo qué cosa, creer, ¿sí? Dice, serás salvo, creer y confesar. Pero lo importante es el versículo 10, hermanos. El punto clave es el versículo 10. Porque con el corazón, fíjense, el corazón cree, pero solamente ¿para qué? Para justicia, hermanos. Pero si usted quiere realmente la salvación, usted tiene que confesar a Jesucristo. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que fue levantado de entre los muertos. Y que fue resucitado. Y que vendrá por segunda ocasión. Porque con la boca, hermanos, se debe confesar. Fíjense, en el libro de Mateo capítulo 10. En el libro de Mateo capítulo 10. Versículos 32 y 33. ¿Qué dice ahí? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesucristo, hermanos, mismo nos dice y nos enseña: cualquiera que me confesare delante de los hombres. ¿Sí? Y no es, hermanos, que uno tiene que ir y confesarse con alguien y decirle, a contarle los pecados que tiene, y después le puede dar una penitencia, como se dice, o le va a dar cosas para que usted haga en su casa, ¿verdad? Y que haga aquellas cosas para que usted se arrepienta. Aquí dice, hermanos, que cualquiera que confesara a Jesucristo delante de los hombres, entonces Jesucristo mismo dice que Él nos va a confesar a cada uno de nosotros porque le hemos confesado primero, hermanos. Hemos confesado a Jesucristo y Él nos confesará con su Padre en el cielo. Pero pero ¿qué hay, hermanos, del segundo pasaje? ¿Qué sucederá si yo no confieso a Jesucristo? ¿Qué va a pasarme a mí si yo no confieso delante de los hombres a Jesucristo? ¿Va a haber consecuencias o no? Sí,
va a haber consecuencias y las consecuencias son grandes, hermanos. Son grandes porque dice que cualquiera que no confesare delante de los hombres a Jesucristo, Jesucristo mismo, hermanos, dice, yo tampoco os confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, hermanos. Y en aquel día, hay otro pasaje bíblico que no recuerdo ahorita en dónde se encuentra, pero dice, hermanos, que en aquel día muchos le dirán, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. ¿Sí? ¿Y qué dijo Jesucristo, hermanos? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense, hermanos. En aquel día muchos van a confesar a Jesucristo y van a estarle diciendo de cosas. Hicimos esto y aquello. Pero verdaderamente, hermanos, no va a ser así. El Señor mismo los va a negar, hermanos. Entonces, hermano, ¿no estaban haciendo bien? No. No de acuerdo a Jesucristo. No de acuerdo a su palabra. Nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. De hacer la voluntad de Dios. Pero hay de cada uno dependerá de ello. La número 5, hermanos. La número 5. Después de haber sido enseñado por Jesús, por su palabra, por haber escuchado el mensaje, por haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, por haberme arrepentido de mis pecados, por haber confesado a Jesucristo, ahora me corresponde la número 5, hermanos. El bautismo. Ser bautizado. Y cuando hablamos del bautismo, hermanos, estamos hablando sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. A través del bautismo, hermanos, somos muertos al pecado. ¿Sí? Somos sepultados a través del agua. Y somos resucitados como Jesucristo para andar en una nueva vida. Para andar en vida nueva. Para eso es el bautismo. Para limpiar todos nuestros pecados. Y no importa qué tan grande sea tu pecado, no importa qué tan rojo sea. El Señor tiene poder para limpiar tus pecados a través del bautismo. ¿Sí? En Mateo capítulo 28, versículo 18, ¿qué dice ahí, hermanos? 18, 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se fija, hermanos, que dice ahí claramente. Primeramente dice el versículo 18 que nuestro Señor Jesucristo tiene potestad, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Es todopoderoso. No, esto me recuerda, hermanos, a lo que dijo el salmista, ahí en el Salmos capítulo 139. Dice, si yo me hubiera ido a lo más alto de la montaña, ¿qué dice? Ahí tú estás conmigo. Si me fuera a lo más profundo del mar, aún ahí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, aún ahí tú estás. Está hablando, hermanos, que nuestro Dios es un Dios poderoso. Y Jesucristo, hermanos, ¿y Jesucristo qué es? Poderoso, ¿no, hermanos? Sí, es poderoso. Es el mismo Dios, hermanos. En el principio era el Verbo. En el principio, ¿quién era, hermanos? Dios. Era nuestro Dios. En el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Porque dijimos en el principio era Dios. ¿Y el Verbo quién era? Jesucristo, hermanos. ¿Hecho qué? Hecho carne. Así como usted y como yo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo
estaba con Dios, hermanos. Juan capítulo 1 lo dice. El bautismo, entonces, hermanos, nos va a ayudar para limpiarnos todos nuestros pecados. En Hechos capítulo 2, versículo 36, hermanos. Fíjense lo que, versículo 36 al 38. Pedro, hermanos, cuando da el discurso, aquella gente, recuerda que pasajes más temprano, la gente que estaba ahí pensaba que los apóstoles andaban, ¿qué? Ebrios. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto. La gente pensaba que los apóstoles andaban ebrios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban hablando de acuerdo al mismo lenguaje de que ellos estaban hablando, hermanos. Dependiendo de la nacionalidad que eran. Y luego Pedro les empezó a predicar, después de que ellos habían entregado sangre inocente, etc. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les predicó concerniente al bautismo. Lo que tenían que hacer después de haber entregado sangre inocente, de haber matado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creemos? La misma historia, ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículos del 41 en adelante, nos enseña que en aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Podemos quitar, hermanos, podremos quitar alguno de estos puntos para poder ser salvos. No se puede quitar, hermanos, porque la palabra de nuestro Dios y Jesucristo mismo, hermanos, los han establecido. Son mandamientos que nosotros tenemos que seguir, hermanos. Déjenme darles otro ejemplo. ¿Se acuerdan del eunuco? Aquella persona, hermanos, que iba por el camino y empezó a leer concerniente al profeta Isaías. Pero no entendía claramente, no entendía en sí de lo que se estaba hablando. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la historia? Entonces el Señor le habla a Felipe y le dice, Felipe, acércate aquí al carro. Felipe fue y se acercó y le hace una pregunta. ¿Entiendes tú lo que estás leyendo? ¿Cómo pues podré entender si no hay alguien que me lo explique? Entonces Felipe, hermanos, le empezó a predicar la palabra al eunuco, ahí en el libro de los Hechos capítulo 8. ¿Sí? Vayamos ahí al libro de los Hechos, hermanos, capítulo 8, para seguir con nuestro tema. Hechos capítulo 8, versículos 35 al 39. Dice, 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de qué dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Él tenía preguntas, hermano. Él tenía dudas sobre ello, sobre lo que él estaba leyendo, porque no podía entender. Versículo 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Empezó a hablar de Cristo Jesús, hermano. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado, hermanos? Fíjense. Ahora la pregunta que le hizo el eunuco a Felipe, hermano. ¿Qué me impide ahora a mí a que yo sea bautizado? Dice, aquí hay agua.
Felipe le dijo, versículo 37, de cierto te digo, dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la confesión, hermanos. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? Dice que fue bautizado, hermanos. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Fíjense. El bautismo, hermanos, es lo que nos puede limpiar de nuestros pecados. El bautismo es primordial para que podamos ser salvos. Ahora, dice ahí, hermanos, hablando todavía del bautismo, ¿a qué punto estamos nosotros? Aquellos que aún no han obedecido el Evangelio, ¿a qué punto están para ser bautizados? Yo soy de las personas, hermanos, que a mí no me gusta estar empujando a que lo hagan, porque debe ser voluntariamente. Pero la Biblia en sí mismo nos enseña, hermanos, a qué punto del bautismo está usted. Hechos 2:36 a 38, aquella gente obedecieron y fueron bautizados, hermano. No se esperaron. No dijeron como en las tienditas de México, hermanos. Hoy no me bautizo, pero mañana sí. O diciendo, hoy no fío, mañana sí fío. Así hay muchas personas, hermanos, que dicen, hoy no me puedo bautizar, pero mañana sí me puedo bautizar. Ahí fue al instante, hermanos, porque reconocieron su condición. Confesaron que Jesús era el Señor y fueron bautizados, se arrepintieron de aquellos pecados. Hechos, sí. No me acuerdo si era cuál hermana dijo, como si alguien dice, pues yo tan no me puedo bautizar porque pues yo no sé bastante, no sé muy poquito, tan no puedo bautizar. Pero sí se puede bautizar porque a veces ya lo aprendieron, ¿no? Sí. No es que necesita saber mucho, no es que necesita ser un maestro de Biblia, pero uno puede ser bautizado, bautizada cuando uno haya entendido el mensaje de salvación. Es individual ese dicho, hermanos, ¿no? Y es personal, solamente usted y Dios. Usted y Dios. Hechos 22:16, hermanos. ¿Qué dice? Entonces, en el día del Pentecostés, hermanos, se bautizaron hombres y mujeres. En Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Fíjense, hermanos. ¿Cuál es el punto aquí del bautismo, hermanos? ¿Qué es lo que a uno le está deteniendo para no hacerlo? ¿La familia? ¿Mis amigos? ¿Mis compañeros de trabajo? ¿Quién? Porque si es así, ellos no lo van a poder salvar. Y aquí la escritura, hermanos, dice, ¿qué es lo que te está deteniendo ahora? Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. Si fueran como la grana, como blanca nieve, serán emblanquecidos.
El profeta Isaías lo dijo, hermanos. Marcos 16:16 dice, hermanos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El versículo 15 dice, el versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Pero ¿qué es lo contrario, hermanos? El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere y no fuera bautizado, ¿será qué? Condenado, hermanos. Y pregúntese entonces, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? ¿Dónde? Recuerde la parábola de los talentos. La última persona, hermanos, que debió venir a rendir cuentas, ¿verdad? ¿Qué dijo? Señor, tuve miedo, porque escuchaba que eras hombre fuerte, pero aquí te entrego lo que tú me has dejado. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor al final, hermanos? Siervo malo y negligente, número 1. Y número 2, le dijeron, echarle fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y todo por qué? Por no obedecer lo que le habían pedido que hiciera. Así será también para cada uno de nosotros cuando no obedecemos a los mandamientos de nuestro Dios. Lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos es difícil. Tal vez para muchos es difícil, pero más difícil será que usted pase una eternidad en una llama de fuego. Y más mejor será pasar una eternidad al lado del Señor. El bautismo, hermanos, entonces es de suma importancia. Primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera carta a Pedro, capítulo 3. ¿Qué dice ahí, hermanos? Pedro, ¿qué tal? Primera carta a Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjense, hermanos. Dice aquí claramente el apóstol Pedro que el bautismo que ahora corresponde, ¿qué sucede? Nos salva. Nos salva. Hay una Biblia de la cual este mismo pasaje, hermanos, le quitaron la letra S para decir que el bautismo que ahora corresponde no salva, hermanos. No salva. Y muchos dicen, ¿se fija lo que dice ahí? Entiende claramente lo que está diciendo, que el bautismo que ahora corresponde no salva. Pero esa Biblia, hermano, está equivocada. ¿Sí? Porque acuérdense que dice la Escritura también, hermanos, en el libro de Gálatas, que cualquiera que le agregue o quitara a lo que ya está escrito, sea ¿qué? Anatema, que quiere decir maldito. Y si le quitamos a este libro que ya está, hermanos, entonces también nos dice en el libro de Apocalipsis que nuestros nombres serán quitados también del libro de la vida, hermanos. Pero Pedro nos está diciendo, el bautismo que ahora corresponde, ahora nos salva. Nos salva. Dando a entender, hermanos, que sí salva. Sí salva. Pero dice ahí, hermanos, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el bautismo, hermanos?
muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, porque el tiempo huele y lograrlo conviene. Por último, Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47. Fíjense lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué iba a suceder, hermanos? Dice aquí claramente que nuestro Señor iba a añadir cada día a su iglesia, a la iglesia. ¿A quiénes? A todos aquellos que deberían de ser salvos, hermanos. Entonces, ¿está dispuesto o estamos dispuestos, hermanos, amigos, a dejar que la Biblia decida por nosotros o no? ¿Ha hecho usted estas cosas o no? ¿Y está usted al punto de su salvación o no? Son preguntas que solamente uno personalmente se puede hacer y se puede contestar uno mismo. La decisión es solamente suya. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas o comentarios, hermanos, antes de terminar? Entonces quedó claro. Hasta aquí. ¿Sí? Bueno. Que Dios les bendiga, hermanos.